Eizaguirre vuelve a acaparar las miradas en Icare. Irrupción política del jefe de la agenda legislativa pone freno a un primer tiempo reformista. En términos de reformas, como lo ha dicho la Presidenta, la obra gruesa del gobierno está terminada. Fiscalía en el foco del enojo gremialista. UDI reclama por falta de ecuanimidad a la hora de las formalizaciones. El Ministerio Público no actúa con equidad, sino con especial dureza con la oposición. El acto propio de la formalización se va dando en la medida que a la carpeta se llegan antecedentes que permiten hacerlo. Y de la Junta Nacional a Estado Nacional. En vivo y en directo, el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya este nuevo Estado Nacional, este domingo más tarde por la Maratón de Santiago. Y pese a la maratón, tenemos a nuestros panelistas aquí, aunque fue un poco difícil llegar para algunos. ¿Qué tal? Podríamos decir que venimos incluso con el aliento entrecortado porque tuvimos que correr. Clarisa Hardy, Eduardo Zafirio, muchísimas gracias. Julio Samit, coordinador de Movimiento Republicanos. Bienvenido al panel de Estado Nacional. Y Gonzalo Miller. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a conversar este día domingo. Hay varios temas que han marcado la agenda política durante la semana, pero quisiera comenzar con una pregunta que vamos a estar conversando después con nuestro invitado de hoy, el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, respecto a esta sorpresiva para muchos renuncia del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, a la presidencia de su partido. Y quiero preguntarle justamente a Eduardo Zafirio respecto a esta decisión que el mismo senador Pizarro explicaba ayer en la Junta Nacional de la DC por motivos familiares, ha dicho, porque quiere esta vez preocuparse de su familia. ¿Cuál es la interpretación que le da respecto a esta salida, a este anuncio? Y si era el momento para hacerlo finalmente. Bueno, yo la verdad que tengo posición sobre esto. Se lo planteé a Jorge en este mismo canal hace casi un año atrás, el día 5 de abril, y luego firmé una carta que redactó José Buschmeister, Alberto Larraín y otros chiquillos y muchachos de la JDC, señalando que no era conveniente que Jorge estuviera en la presidencia de la Democracia Cristiana, no a partir de ningún antecedente penal, porque yo quiero decir, en primer lugar, que los hijos de Jorge no son demócratas cristianos. Ninguno de ellos militan. Segundo, no sabemos a estas alturas qué pasó con los fondos. Claro, la sospecha y lo que se ha instalado es que esos fondos podrían haber ido a la campaña de Jorge, pero eso no es claro, digamos, por el año en que esto se produce, no sabemos el destino. Ya, pero eso es lo que ha pasado con la mayoría de las investigaciones de financiamiento regular de campaña, de cercanos a que están bajo investigación. Sí, yo no estoy defendiendo la situación, pero yo era partidario que Jorge no asumiera la presidencia de la Democracia Cristiana. Y creo que durante este año, lamentablemente, la Democracia Cristiana ha pagado un costo enorme, digamos, justamente por la incertidumbre que rodea toda esta situación, donde ahora se están anunciando recién las formalizaciones. Entonces mi punto era político, no era un punto que tuviera que ver con responsabilidades penales. Entonces, frente a tu pregunta, Andrea, atingente, si esta era la oportunidad, en mi modo de ver, no. Jorge no debió haber asumido nunca la presidencia de la Democracia Cristiana. Ahora, obviamente, lo que hace tiene un valor, pero a mí para no seguir pagando costos, pero a mí lo que me preocupa es que creo que el Partido Demócrata Cristiano ha quedado producto de esta situación, que está en el aire incluso desde el punto de vista de las formalizaciones y penales, ha quedado en una situación muy tremenda desde el punto de vista de daño de imagen, que eso puede tener un impacto electoral, pese a que al Partido Demócrata Cristiano no se le ha aprobado hasta este minuto ningún ingreso de platas, ni de Penta, ni de Soquimich, ni de empresa alguna ilegalmente a su tesorería. Entonces, bien, por lo que pasó ayer, yo hubiese querido que ojalá esta situación no lo hubiéramos vivido nunca, y hace un año atrás se hubiese generado una directiva donde Jorge, por la situación familiar, iba a quedar expuesto, como ocurrió, a todos los dardos públicos y, lo más lamentable, con una institución, el Partido Demócrata Cristiano, pagando costos enormes en circunstancias que las personas que van a ser formalizadas eventualmente ni siquiera son militantes del partido. Ya, es que ese es el punto y la información que ha trascendido respecto a la decisión que habría tomado el Ministerio Público de formalizar en los próximos días o semanas. La verdad es que es información que todavía no se conoce, entre otras personas a los hijos del senador Pizarro. ¿Ustedes lo vinculan con esa situación? ¿Creen que es un gesto también que se debe reconocer? Gonzalo, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo comparto gran parte de lo que dice Eduardo. O sea, aquí el senador Pizarro estaba puesto en un problema del cual no había dado explicación y ese costo lo terminó pagando su partido. Él hizo mucho daño. Yo veo que la ADC queda muy debilitada en su posición, ¿eh? O sea, en lo político, ¿por qué? Porque queda descabezada. Recordemos, a ver, no olvidemos una cosa, Jorge Pizarro fue elegido. ¿Ah? Él fue elegido presidente de la Democracia Cristiana. Y por lo tanto, la persona que lo reemplaza es una persona que no tiene la misma fuerza ni está articulado políticamente de la misma manera. Entonces, la Democracia Cristiana queda en una posición de debilidad justo antes de las elecciones, sin posibilidad de renovarse su directiva, renovar su conducción. Por eso que, claro, yo encuentro razón cuando Eduardo dice que quizás esta decisión no hay ningún antecedente nuevo. Entonces uno dice que quizás esta decisión se pudo tomar hace un año atrás. Claro, parece razonable que la pudiera tomar hace un año atrás. Entre medio aparece lo del rugby, lo del terremoto. O sea, es una persona que también ha estado sometida a cuestionamiento y algo que la política se tiene que acostumbrar un poco a estos cuestionamientos. Ahora, las respuestas con transparencia, con información, eso es lo que está esperando la ciudadanía. No sé, hasta ahora se han traducido siempre en pasos al costado. Ahí uno tiene la duda y dice, bueno, ¿qué será mejor? Si el cuestionamiento, cualquier autoridad puede estar sujeta a cuestionamiento. Y no siempre la mejor respuesta va a ser dar un paso al costado. En este caso me parece razonable. ¿Ah? Me parece razonable. Pero, es lo que hizo también Ernesto Silva en la UDI, ¿no? Claro, pero lo que uno esperaría, lo hizo sí hace más ya un año y medio atrás. ¿Ah? Está involucrado directamente, no solo No directamente. No directamente, es muy distinto. Enero de 2015. Y en eso, y lo otro, claro, uno puede dar explicaciones más o menos. Respecto a la democracia cristiana, yo creo que ya a esta altura, que este era un problema, que algo que dijo Ernesto Silva, que dijo la UDI desde el principio, que este era un problema transversal y corría a todos los partidos. La democracia cristiana es el segundo partido más grande de Chile y tiene los mismos problemas que el resto de los partidos, no tiene ni más ni menos problemas. ¿Ah? Y recordemos, lo mismo a nivel de las candidaturas presidenciales. O sea, yo creo que aquí lo que hay que asumir es que había una legislación que fue sobrepasada por la realidad, que eso fue lo que veníamos conversando, y que de alguna manera... Pero lo que explica Jorge eso- Pizarro no es la persona que eventualmente podría ser formalizada en los próximos días, son sus hijos. Absolutamente. Distingamos. Sí, está bien, Eduardo. ¿Ah? Está bien, Pero, Eduardo. Sí. pero no Que entendí ahí en eso de que la legislación está sobrepasada, ¿no? Evidentemente, pues, cuando tú miras, Clarisa, y ves que prácticamente todas las candidaturas presidenciales están bajo investigación, bajo la misma lógica. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué había? Había una norma y claramente había una práctica que sobrepasaba esa norma en términos de financiamiento. Y producto de eso es que hemos venido conversando y discutiendo cambios en la legislación, en términos de transparencia. Si la norma hubiera sido cumplida y esto fuera algo absolutamente anómalo y circunstancial y accidental, no hubiéramos tenido que hacer casi ningún cambio en nuestra legislación. Hubiéramos tenido que exigir que se cumpliera, nada más. Pero tuvimos que hacer un cambio sustantivo en nuestra legislación. y en Gonzalo, transparencia. no. Porque para poder, y solo para ir cerrando, porque si no al final nos vamos atrapando en lo mismo, en dar respuestas que son incompletas. ¿Ah? En dar respuestas que son incompletas cuando se dice... Clarisa. Sí, es que, a ver, Gonzalo, es que por eso pregunté lo de la legislación, porque te diste como un bandazo. Está claro que teníamos un problema con la legislación y probablemente una de las consecuencias más afortunadas en este muy desafortunado historial político que hemos vivido más de un año ha sido una intensa agenda de probidad y transparencia que está en discusión en el Congreso. Dejémoslo ahí. La discusión es política, no es legal. Las decisiones que tomó ahora el presidente de la Democracia Cristiana es una decisión política. No tiene que ver, obviamente está gatillada por la eventual formalización, porque está dentro de lo que circula como comentario, pero no lo sabemos, de sus hijos. Y que eso efectivamente involucre indirectamente al presidente de la Democracia Cristiana. Pero acá el problema es político. Y por eso me sorprendió, y ahí vuelvo entonces a tu intervención inicial. Tú dijiste, no siempre es necesario dar un paso al costado. Yo creo que en el actual, de 2 años para acá, es tal el compromiso que está teniendo el sistema político en su conjunto y muchas otras instituciones públicas además, en que hoy día el no siempre va a tener que ser siempre. En rigor, cada vez que haya una sospecha, una sombra de duda, creo que es un acto de
mínimo compromiso político de las personas que están involucradas en decir: no quiero comprometer aún más la fe pública, no quiero comprometer aún más la confianza, que ya está muy deteriorada, no quiero más dañar a las instituciones y hay que dar un paso al costado para preservar precisamente la frágil institucionalidad política que hoy día tienes. De modo que creo que, aunque tarde, era esperable que se diera este paso. Pero voy a hacer un paréntesis, porque tú dijiste que queda muy debilitada la DC porque no es lo mismo al que fue elegido presidente y quien le sucede no fue elegida para presidenta. Fue elegida, iba en la lista. Pero iba en la lista, es la primera vicepresidenta y quiero destacar que Carolina Goich puede ser, por el contrario, un gran refuerzo para apoyar esta debilitada imagen de la democracia cristiana. Es una parlamentaria joven, de un gran esfuerzo, de un gran ejemplo de desempeño como parlamentaria, y debo decir además que desde el punto de vista de las reformas de este periodo de este gobierno, Carolina Goich ha sido de una lealtad con el gobierno encomiable. Julio Isamit, ¿son valorables estos gestos políticos? Y no solamente lo pienso por Jorge Pizarro, sino que, como hemos visto en los últimos días, la renuncia, por ejemplo, de Pablo Longueira a la UDI, ¿o son los mínimos esperables en situaciones como esta? Mira, yo creo que efectivamente lo que se está dando acá es el coletazo a un problema mayor, o sea que toda esta relación del dinero con la política efectivamente trae consecuencias, y yo valoro esta renuncia porque en un país en que no hay una cultura de la responsabilidad, donde en el fondo todos son inocentes, nadie ha hecho nada, y siempre uno se está escudando en que este tipo hizo esto hizo esto otro, pero yo no tengo nada que ver. Yo creo que una cultura de responsabilidad es muy valiosa. Y el paso al costado, yo estoy de acuerdo con el diputado Zafirio que el exdiputado, perdón, que no debió haber asumido Jorge Pizarro, pero que no pero hoy día la renuncia está bien. Él es evidente que esto tiene una relación con los hijos, incluso lo ha dicho expresamente, que él quiere tener tiempo para dedicarse a defender a su familia, y qué sé yo creo que eso es valioso. Pero el problema de la democracia cristiana, creo yo, no se agota hoy día en lo que pasa con Jorge Pizarro. Hoy día la democracia cristiana tiene problemas más profundos, tiene problemas más graves de subordinación a la izquierda, de claudicación en algunos temas fundamentales como el derecho a la vida, y yo creo que los problemas de la democracia cristiana son mucho más graves que lo que hoy día está pasando con Jorge Pizarro. Pero tomando el punto de lo que decía Gonzalo, respecto a que la legislación a veces está superada por la práctica, yo creo que a veces no hemos aprendido la lección. Lo que pasó en las últimas elecciones es muy grave desde el punto de vista del financiamiento, eso ha generado problemas de confianza, etcétera. Pero hoy día estamos cayendo en los mismos errores. Hoy día, por ejemplo, no estamos en campaña, pero da la impresión de que está todo el mundo en campaña. Nadie sabe cómo se financia, todas esas cosas. Hoy día a la gente en la casa le pueden tocar el timbre una vez, 2 veces, 3 veces para presentarle candidato, cuando no estamos en periodo de campaña. Y estamos, por tanto, en una pre-campaña. Entonces a mí me gustaría de repente que muchas de estas cosas se sinceraran y que se modificara la legislación, porque si no, luego de la elección que viene, vamos a terminar nuevamente con una legislación sobrepasada. Yo creo que aquí hay que aprender la lección de lo que pasó en las elecciones pasadas y enmendar el rumbo, porque si no vamos a habernos superado en 6, 7 meses más. Ahora, ahí la pregunta, y ya para ir cerrando, porque después lo vamos a estar profundizando con el senador Ignacio Walker, ¿no? Pero cuando mencionan el tema de la legislación, ¿no se pregunta el problema es de la legislación o es que no se respeta la legislación? Porque la ley era clara respecto al tema de financiamiento de campañas políticas. Aquí lo que pasó es que no se respetó ese financiamiento, ese sistema de financiamiento, por lo tanto, no se cumplió con la ley, así de simple. Y además de eso, Andrea, yo agrego que no es solamente financiamiento ilegal de la política. En torno a esto han aparecido otras figuras delictuales eventuales que se están investigando. Entonces, siempre la legislación es posible de ser corregida y de ser mejorada. Pero lo que aquí ocurrió fue una situación mucho más compleja, que es de colonización de la política por el poder del dinero, a niveles que nos han sorprendido incluso a quienes hemos sido actores por décadas de la política chilena. Me estoy refiriendo a si se llegan a aprobar estas situaciones vinculadas al cohecho, no necesariamente a todos, sino que incluso ya algunos de ellos que fuere, parlamentarios o ex autoridades del Ejecutivo, realmente nos dejaría clara una situación que fue sorpresiva para muchas personas. Yo creo que en eso hay un punto respecto de cumplir o no cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en el fondo, respecto a las campañas, la ley era tan restrictiva. Y estoy hablando, por ejemplo, del periodo de hacer campaña. El periodo de hacer campaña eran 60 días. Y resulta que nosotros estábamos acostumbrados a ver monumentales de gigantes por todo Chile, ¿no es cierto? En el caso, cuando llegó la presidenta Bachelet en marzo, ya estaba todo Chile lleno de monumentales. Entonces dice, bueno, y eso es un incumplimiento objetivo de la ley. Lo comentábamos, me acuerdo muchas veces, o en la radio, o aquí mismo en televisión. Y uno decía, bueno, ahí, claro,
hay una tolerancia respecto de que eran prácticas compartidas, de que en el fondo eran iguales. Lo mismo, la regulación respecto a financiamiento, si la campaña duraba 60 días, obviamente que la regulación de financiamiento se atenía a ese periodo y dejaba fuera de la norma todo el periodo anterior. Entonces, decirle, bueno, cuando uno dice hay que sincerar errores y hay que hacer una ley que tenga que ver con la práctica normal. ¿En qué términos? De hecho, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso? Aumentar el periodo de campaña. ¿Por qué aumentar el periodo de campaña? Alguien en su casa decir, yo prefiero un periodo más corto para que me molesten menos. Bueno, ¿por qué periodos más largos? Porque abre la puerta a lo que dice Eduardo, a tener una mayor capacidad de fiscalización. Si el periodo legal normado es más largo, significa que el CERVEL y todos los actores van a poder, de alguna manera, fiscalizar mucho mejor, porque en el periodo que no estaba regulado, ni el financiamiento, ni las campañas, ni los avisos, ni nada, en lo que se denomina las pre-campañas no normadas, no había ninguna capacidad de fiscalización. No había... Y entonces es ahí donde cuando uno mira la gran mayoría de los abusos que se cometieron o lo que se considera sobre la ley, ocurre en periodos de pre-campaña, ocurrían esos periodos, no en los 60 días de norma legal, sino el periodo que estaba fuera de la ley. Gonzalo, quiero aprovechar, de preguntarte, porque viene hoy en la prensa, en el diario El Mercurio, una entrevista con Pablo Longueira, donde dice, entre otras cosas, que jamás va a aceptar que una trayectoria de 35 años en política termine ensuciada en una apresurada e irresponsable acusación de cohecho. ¿Tú compartes esa apreciación respecto a que aquí hay una apresurada e irresponsable acusación de cohecho, cuando hemos conocido durante la semana que va a ser formalizado justamente por el Ministerio Público por esta figura? Mira, yo creo que aquí el problema es de transparencia, porque si no se abre la puerta a la suspicacia. Pablo Longueira, entre el origen, en menos de 30 días lo están formalizando. Y hay muchos casos que hemos conocido que llevan un año, sin nada. De hecho, se anuncia, se trasciende de nuevo, cuando dice las filtraciones, porque estamos en un periodo así, trasciende que se filtra que se le va a formalizar. Eso es lo que trasciende. Después las autoridades, a cargo de la investigación, se hacen cargo de eso y dicen, sí, estamos pensando en eso. Eso lo anuncia el propio Pablo Longueira. Bueno, pero es que alguien le avisa a él. ¿Y quién le avisa a él? Entonces, estamos en un ambiente un poquito que a mí por lo menos, tengo todavía la formación del derecho, uno esperaría que se respetaran más el Estado de Derecho y los procesos. Y que todos nos enteráramos de la misma manera. Para eso existen las notificaciones, para eso existe todo. Hay un proceso formal que respetar. Ahora, yendo al fondo, yo creo que su convicción personal y lo que ha reflejado con mucha fuerza es que no existe cohecho. Yo lo que me ha tocado conocer, como muchos chilenos, a Pablo Longueira, a mí me ha tocado trabajar con él varias veces, es de una personalidad que yo no me imagino en ningún aspecto que esté subyugada al poder del dinero, en ninguno. Entonces, respecto además de sus actuaciones como senador y ministro, son públicas. Él ha dicho, bueno, ahí están, investíguese, y se están revisando. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, toda autoridad tiene que estar disponible para dar respuesta. Ahora él sí hace un punto en de que se le está condenando ya, como que fuera un hecho. Y resulta que aquí recién se está abriendo una investigación, y lo discutimos en su momento, y lo vamos a volver a discutir seguramente varias veces durante este año. Entonces dice, bueno, ¿de qué manera, y en el Estado de Derecho la presunción de inocencia busca eso, es resguardar de que finalmente en 6 meses más se descarte el cohecho? De plano, se descarte. Yo creo que la seguridad que tiene Pablo Longueira es, el presidente Piñera fue y declaró voluntariamente inmediatamente. Todos los ministros rápidamente. O sea, esta causa avanzó muy rápido en esa materia. ¿Por qué? Pero yo creo que en todos hay convicción de que se actuó de buena fe y que se buscó el bien común. Y que ahí está la norma, y que la norma, en el fondo, y lo que se ha conocido de lo que se aprobó, cumplió su objetivo y de alguna manera no tiene nada que ver ni cerca con alguna situación de cohecho. ¿Y uno puede hablar de trato desigual de parte del Ministerio Público en términos del avance de las investigaciones? Hernán Larraín, justamente a raíz de eso, decía, exigimos al Ministerio Público que actúe con justicia, estamos pidiendo un trato justo igual para todos. Tenemos el derecho a emplazar al Ministerio Público para que de una vez por todas actúe en justicia. A mí, y voy a enlazar precisamente esa declaración de Hernán Larraín con algo que señaló Julio. Finalmente lo que está haciendo Hernán Larraín es emplazando a otros, es decir, demuéstrenme que también hay otros culpables en vez de hacerse cargo de las malas prácticas instaladas al interior del propio partido.
el que haya en otros no exime para nada la responsabilidad en cada uno. De eso precisamente hablaba Julio. Si no hay un aprendizaje en este periodo de aquellas cosas en que se naturalizaron, todos fueron finalmente, unos más, otros menos, todos fueron parte de las mismas prácticas. Se instalaban largos periodos de precampaña, todos sabíamos que había evidentemente más plata por el despliegue, pero lo adoptamos como parte y por lo tanto, si no tomamos conciencia que esas son las prácticas a desterrar, no habrá legislación que pueda ponerle límites a las formas encubiertas de hacer uso ilegítimo, ilegal del dinero, de las propagandas, etc. Eso para despejar esto de que hay conciencia de que hay que cambiar de adentro las prácticas y esto va más allá de lo legal, por eso dije que hay un tema político. En el caso de Larraín, miren, estamos recién hablando de que renunció recién el presidente de la Democracia Cristiana porque se habla de formalizaciones. Para tranquilidad de él, ahora vienen formalizaciones también del otro lado. Eso exime a que la UDI reconozca lo que está pasando a su interior, que tome medidas políticas que demuestren, por ejemplo, lo que pasó con Jovino Novoa. Confesó. Es decir, digamos, en el caso de él no solo hay formalización, él aceptó el delito cometido. Pero, y frente a eso se mira el techo y se dice, ¿y por qué no están encontrando responsables de los otros partidos? Esa es la manera de eludir el cómo mejorar las prácticas. Yo creo que tenemos compromiso y responsabilidad política en estas materias. Eduardo. A ver, yo quiero dar dos opiniones sobre el punto. Y la primera opinión que quiero señalarla con total claridad es que a mí me parece que la actuación de impuestos internos durante este año y medio ha sido errática. ¿Sí? Y creo, sí, me parece que ha sido sumamente errática. Eso puede estar afectado por los cambios de directores, pero a mí me parece que sería una hipocresía y un cinismo a esta altura decir el Servicio de Impuestos Internos ha sido claro. Entre medio apareció la doctrina Escobar, que afortunadamente Lara, el subdirector jurídico, en una entrevista de ayer rechaza. Hay una serie de cuestiones que se han estado investigando. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos los últimos 5 o 6 años, bajo los últimos 2 gobiernos, y esto ya fue la perla que rebasó el vaso, ha quedado muy dañado, digamos, a pesar de haber sido por años, por décadas, un servicio ejemplar. Creo que no reconocer esto pues, por cuestiones de juego, de las simpatías que uno tiene con la coalición, es una cosa absurda. Pero quiero decir que justamente esa conducta errática del Servicio de Impuestos Internos, si uno lee, por ejemplo, lo que dijo el fiscal Guerra hace un par de días atrás, también ha beneficiado a gente de derecha, como es el caso del señor Goldberg. Lo segundo que quiero decir es que aquí hay investigaciones por delitos donde la acción penal no es titular el Servicio de Impuestos Internos y que están siendo investigadas. Cohecho, en el caso de 3 personas vinculadas a la UDI, donde la impresión que uno tiene, mirando desde fuera, es que la eventual complejidad de la contingencia penal es más fuerte para unos que para otros. Yo quiero decir, porque me parece que es natural y razonable, pensé que Miller lo iba a decir. Hoy día Longueira da un antecedente muy importante en su entrevista. Yo no soy el abogado Longueira, pero creo que hay que ser transparente en estas cosas. Él dice, yo pedí que se abriera mi cuenta corriente a la Fiscalía. Entonces, esa no es la situación de Orpiz ni es la situación de Pablo Wagner. A estas alturas de la investigación, y creo que es razonable que lo digamos también aquellos que no tenemos simpatía política alguna con Pablo Longueira, para ir diferenciando. Ahora, como tercera idea, y después de haber dicho lo que ha afirmado sobre el Servicio de Impuestos Internos, yo creo que en el caso del Ministerio Público, las actuaciones tienen que ver más bien con 2 cosas muy importantes que hacen diferencia. Uno, en el caso de Penta, Hugo Bravo entregó una cantidad de antecedentes que permitió que la investigación avanzara de manera mucho más rápida porque él estaba dentro, digamos, de Penta. Y además de eso, eso no ocurrió en Soquimich, hasta aquí, donde más bien la postura ha sido distinta. Bueno, ese ha sido un el elemento. argumento que entrega el subdirector jurídico del Servicio Ese de es un Impuestos elemento. Internos. Pero el otro elemento, Clarisa, es que Penta reventó en septiembre-octubre del año 2014. Y la arista Soquimich se abre recién en enero, digamos, desde el punto de vista de los medios de comunicación,
y esto comienza a tomar cuerpo desde el punto de vista de la investigación del Ministerio Público en marzo, abril del año pasado. Entonces, yo quiero decir que en el caso del Ministerio Público, a mí no me parece que haya habido doble estándar alguno en el tratamiento, simplemente que hay procedimientos que van más rápidos que otros, ya hay figuras delictuales, eventuales, como el cohecho, donde el Servicio de Impuestos Internos no es actor simplemente, porque eso lo puede perseguir la Fiscalía. Julio, un punto Gonzalo, solo que tiene que ver con lo que dice Eduardo. Aquí, y me parece bien en términos de ir sincerando posiciones y todo ese cargo, porque a veces uno no entiende la frase y lo que dice Hernán Larraín de la igualdad de trato tiene un punto, tiene un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Es decir, uno se olvida. Digamos. El ministro del Interior, el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña, tuvo que renunciar. Y fue acusado por el anterior director del Servicio de Impuestos Internos, ¿de qué? Junto con el ex ministro de Hacienda de este gobierno, de intervenir políticamente en impuestos internos. También se abrió un capítulo en la propia Fiscalía. La obstrucción a la investigación, Eduardo, no requiere acción penal de Servicio de Impuestos Internos. Si hubiese esa figura, el Ministerio Público podría actuar. Aquí pareciera que la Fiscalía de Impuestos Internos han actuado con absoluta libertad y prescindencia como dos órganos técnicos y no... Aquí, hagámonos cargo. Aquí, todo lo que estamos viendo tiene un componente político importante y determinante. ¿Ah? Y de alguna manera, así lo revelan muchas fuentes, la labor del exministro Peñailillo tuvo una labor política de intervención muy fuerte. ¿Ah? Entonces, no nos hagamos los locos. O sea, cuando hablamos de impuestos internos y de lo que sufrió impuestos internos, si impuestos internos tuvo que ser descabezado, como lo fue por intervención política de este gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿lo estaba haciendo solo para defenderse o para aprovechar de avanzar y de liquidar al partido más importante de la oposición? Bueno, esas son las dudas que se provocan cuando se interviene políticamente. Si no hubiera existido esa intervención, yo te compro el argumento de que aquí, mira, aquí hay un problema técnico, aquí se está haciendo lo que corresponde, son los temas de los tiempos, ahora, pero resulta que Gonzalo, en relación al Servicio de Impuestos Internos, pero en relación al Ministerio Público... Yo no respecto del Ministerio Público, también se hizo que el Ministerio del Interior obtenía información directamente respecto a la Fiscalía. ¿Y eso qué provocó? Una investigación, obviamente una investigación que, recordemos, ¿por qué al fiscal Ayala, ¿no es cierto?, no puede asumir y ni siquiera ser candidato a la Fiscalía Nacional como esperaba, porque estuvo involucrado en esto, en este capítulo. Y fue investigado. ¿Por quién fue investigado? Por el fiscal Guerra. El fiscal Guerra termina acá y el fiscal Ayala termina en el norte. Y uno dice, ¿la intervención política del gobierno respecto se limitó solo al impuesto interno? Pareciera que no. ¿Sabes lo que pasa, Julio? Andrea? Es que en este país se habla mucho, y yo he escuchado durante mucho tiempo, el de que las instituciones funcionan. Pero a veces no hemos dejado que las instituciones funcionen y se han instrumentalizado y se han terminado utilizando. Y yo creo que por supuesto que existe una asimetría. Yo creo que el hecho de que la Fiscalía pueda formalizar a Pablo Longueira en 30 días, porque es difícil acreditar el cohecho y por tanto tienen que tener pruebas sólidas, y la Fiscalía hay que felicitarla porque en 30 días puede formalizar a Longueira. Pero en un año y medio... Que me interrumpa, Julio, lo están investigando por dos figuras. Está perfecto. Los delitos tributarios y cohecho. Por eso te digo, lo que pasa, piensa tú. A la Fiscalía en 30 días es capaz de armar una investigación y un caso sólido contra Pablo Longueira y lo va a formalizar. Y en un año y medio no ha sido capaz de formalizar a personas de la nueva mayoría. Entonces, obviamente genera esa sensación de asimetría. Yo aquí nunca me gusta jugar como a la teoría del empate, porque yo creo que hoy día en política lo que no se necesita es la teoría del empate, es la tesis de la responsabilidad y que la gente se haga cargo de sus hechos. Pero también hay una asimetría o una diferencia de actitud. Jovino Novoa reconoce los hechos, Pablo Longueira dio acceso a sus cuentas corrientes. ¿Ustedes vieron la entrevista de Marco Enrique Minami en este mismo canal? Es una vergüenza. Un tipo que pretendía ser presidente de la República no es capaz de explicar dónde están los 360 millones de dólares, de pesos, no seamos tan generosos, que Sokimich dio a gente de su campaña. Entonces hay actitudes distintas también que yo creo que en política tienen que valorarse. Yo estoy de acuerdo con Clarisa que esto es un tema político, se requiere una responsabilidad política, pero aquí hay actitudes que son distintas, la Fiscalía ha actuado de manera distinta y por tanto eso obviamente genera esta sensación como de impunidad, de injusticia. Yo creo que hay que avanzar como rápidamente, pero también sólidamente, porque aquí lo que se requiere, aquí uno podría caer en la tesis el caiga quien caiga, qué sé yo. Yo soy de la idea que aquí lo que se requiere son juicios justos y no tiene nada de justicia el hecho de que se esté prejuzgando con anterioridad. Pero hay que hacer emplazamiento, o es correcto hacer emplazamientos al Ministerio Público, justamente cuando se dice dejemos que las instituciones funcionen. Pero mira, sí, los que menos hacen que las instituciones funcionen son la Fiscalía. La Fiscalía filtra descaradamente los antecedentes de la investigación. La Fiscalía filtra los pasos a seguir. La formalización está contemplada en la ley. Bueno, eso es lo que hoy día se está discutiendo, pero piensa tú que hoy día... se está discutiendo que muchos abogados que tienen acceso a las carpetas, y son los abogados de las partes, que filtran interesadamente. Entonces,
ojo y cuidado, porque tú estás haciendo responsable Son a los imputaciones de propios delito, fiscales. obstruir la investigación Eso o está vulnerar hoy el día secreto son penado, delitos, eso ya cuidado. está penado y está investigado dentro del propio Ministerio Público. Entonces, yo Pero, digo, Clarisa, piensa más tú, cuidado. cuando se filtra, no, si yo quiero tener el mayor cuidado posible, pero cuando tú tienes que la Fiscalía no es capaz de formalizar a personas, y hoy día todo el mundo, si yo soy fiscal de la República, la formalización está pensada precisamente para proteger a la persona, Así es. para avisarle que se le está investigando. Exacto. En cambio, hoy día el tipo se entera que lo están investigando por la prensa porque un fiscal le avisa por detrás o porque un abogado tiene acceso a su carpeta. Eso es una vergüenza. Un Estado de Derecho requiere que se cumpla la ley. Y la ley lo que dice es que la formalización es el momento en que el tipo se entera que lo está investigando. Hoy día todos se enteran por la prensa. Bien, vamos a revisar justamente una nota con lo que está sucediendo en términos del avance de las investigaciones de Penta y SQM para ver también qué es lo que está pasando ahí con cifras, con datos objetivos. Con esa nota nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso aquí en Estado Nacional. En la semana que el ex senador Carlos Ominami fue sobreseído. Mi representado queda exento de responsabilidad penal. Interpondremos un recurso de apelación. En la semana que la Fiscalía le pidió ayuda a Estados Unidos para investigar a SQM y sus pagos a personas vinculadas a las campañas de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Estoy muy tranquilo, no he sido ni invitado ni participado en ninguna, pero estamos dispuestos siempre a hacerlo, pero si hay alguna investigación, que me lo digan. Cualquier investigación que se ha hecho aquí, el expresidente Piñera está dispuesto a colaborar. Usted jamás encontrará una autoridad de este gobierno declarando públicamente que tal juez o tal fiscal actuó mal. Eso ocurre en otras partes, no en Chile. Fue la misma semana en que la UDI mostró orgullosa su nuevo logo. ¿Han visto el nuevo logo, por favor? Por favor. Y se convirtieron en los que sí criticaron públicamente al sistema judicial. Es demasiado evidente que hay algunos que hacen A y se les trata con dureza. Y hay otros que hacen A y se les trata con guante blanco. Que alguien nos explique. Eso nosotros no lo vamos a explicar, pero sí podemos aventurarnos con las razones empíricas del enojo del presidente gremialista. Si contamos a quienes han sido investigados por delitos relacionados con el financiamiento de campañas, la cosa queda más o menos así. De un total de 13 personas investigadas en Chile Vamos, 9 han sido formalizadas, 1 desaforada, 2 serán formalizadas próximamente y 1 ya fue condenado. En la nueva mayoría, de 11 personas investigadas, 3 han sido formalizadas. Si a ellos sumamos a quienes no están en la coalición, tenemos a otros 3 investigados, de los cuales 1 fue formalizado y luego sobreseído. Creemos que se está actuando con una parcialidad feroz. Lo que se hace, lamentablemente, es discriminar entre quienes somos de oposición y quienes son oficialistas. Estos hechos dejan en evidencia que el Ministerio Público no actúa con equidad. Los avances de la investigación son absolutamente distintos. Ellos quisieran, ¿no es cierto?, que los tiempos coincidieran, ¿no es cierto?, con el objeto de no aparecer solo ellos imputados en ese momento. Todo esto luego de que la Fiscalía anunciara que formalizará a la ahora ex UDI Pablo Longueira. Hemos citado al señor Longueira a que preste declaración. Y esta no se ha afectado a petición de la propia defensa. ¿Se quedarán tranquilos en la casona de Calle Suecia? Lo único seguro es que más allá de los reclamos, el primer día de junio, nuevamente uno de sus ex líderes deberá ocupar el banquillo de los acusados. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional este domingo más tarde por la Maratón de Santiago. Estamos comenzando este segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Encantado, muy buenas tardes a con todos. harta noticia después de la Junta Nacional de su partido y con una noticia que para muchos fue sorpresiva, la renuncia de Jorge Pizarro a la presidencia de la Democracia Cristiana. ¿Usted sabía que iba a renunciar? No tenía ¿Lo idea. sorprendió? Por supuesto, a todos nos sorprendió. La verdad es que fue un momento muy dramático, muy emotivo. Y también fue una crisis, porque cuando el presidente en ejercicio de un partido presenta su renuncia indeclinable, evidentemente, ¿no es cierto?, que se produce una crisis. ¿Qué es lo importante? La reacción inmediata de la institucionalidad partidaria, la directiva, con los expresidentes, la unanimidad de la Junta Nacional, que optó ¿por qué? Porque prevaleciera la institucionalidad del partido. Se fortaleció la unidad y hubo continuidad. Porque la mesa directiva,
que fue elegida, ¿no es cierto?, hace cosa de un año, sigue en sus funciones. ¿Y fue oportuna a su juicio la salida de Jorge Pizarro? Mire, porque usted había sido de los críticos y que había cuestionado la permanencia de Jorge Pizarro o el daño que le estaba generando su imagen a la imagen del partido. Bueno, yo siempre dije que esa era una decisión enteramente personal. Y si es personal, ¿no es cierto?, él ve cuál es el momento en que le hace valer. Y la verdad es que yo creo que después de haber escuchado a la presidenta Bachelet, que fue recibida con un tremendo cariño y aplauso, después de haber escuchado la cuenta política del senador Pizarro, que fue muy sólida, él dijo, bueno, ahí está la cuenta, ¿no es cierto?, terminó la cuenta, era un tema personal, ¿no es cierto?, y dijo, quiero decirles esto, en fin, la situación personal y familiar que él ha vivido, y renuncio indeclinablemente a la presidencia del partido. Se produjo un silencio primero, y después un aplauso creciente muy, muy afectuoso, muy real, porque se valoró el gesto como un gesto humano y político. Vamos a revisar justamente ese momento con la declaración del senador Jorge Pizarro. Pero todo tiene un límite, camarada. Durante un año he puesto la prioridad en el partido y creo haber cumplido con la tarea. Ahora, como dijo Eduardo Frei, no hay nada más importante que la familia. Debo dedicarme a mi familia. Por ello, y con toda formalidad, de frente a ustedes, procedo a renunciar indeclinablemente a la presidencia del partido. Con la unidad del partido, camaradas. Bien, ahí teníamos el momento entonces donde Jorge Pizarro anuncia su renuncia a la presidencia del partido. Senador Walker, ¿era necesaria este momento? ¿Era necesaria la renuncia de Jorge Pizarro? ¿Así lo estimó él? Pero su opinión, no es que la opinión decir, personal, no. porque claramente esa fue su decisión. Pero usted, ¿cómo lo ve ¿Sabe como lo que militante pasa? de la AS? Yo creo que el partido salió fortalecido. Y yo creo que es un gesto que se valora, insisto, en lo humano y en lo político. Los partidos políticos son instituciones, ¿no? Y aquí prevaleció la institucionalidad. Le quiero decir más. Yo hacía mucho tiempo que no sentía como el calorcito de una verdadera unidad al interior del partido. Porque lo que se produjo fue un cerrar filas, no en sentido de cuerpo, en sentido corporativo, sino que de realmente entender la situación que estábamos viviendo y la necesidad de darle al país una señal de que esta es una institución que funciona, que aquí hay una unidad que salió fortalecida y por lo tanto yo creo que al final esto fue positivo para el partido, un partido que tiene mucho que entregar a Chile e insisto, toda la Junta valoró este gesto. ¿Fue dañino para la democracia cristiana la presidencia de Jorge Pizarro en términos de imagen? Él fue elegido con un 72% de la votación. La directiva fue elegida, porque esto es un cuerpo colegiado. Él es el presidente del partido, ¿no? Y la cuenta que dio ayer, obviamente que también refleja todo un trabajo que hemos hecho como partido en este último año que es muy intenso. Pero se lo pregunto por el tema de la imagen, porque usted mismo ponía énfasis en aquello en noviembre pasado a raíz de los resultados de la encuesta CADEM con Jorge Pizarro como uno de los políticos peores evaluados del país. Y usted en ese momento decía y ponía ahí una voz de alerta respecto a los efectos que eso podría generar en la imagen de la democracia cristiana. Pero mire, ¿quién puede negar, yo tampoco podría hacerlo, que la situación que ha vivido el senador Pizarro en el último año, en lo personal, en lo familiar, todo lo que sabemos, evidentemente que tuvo un efecto sobre la imagen del partido. Y yo creo que él, cuando termina su frase, que ustedes la estaban viendo, dice, por la unidad del partido. Él hace un gesto por la unidad del partido. Y yo creo que eso tiene mucho valor. Abro también la conversación al panel y quiero partir con Eduardo Zafirio porque Eduardo tuvo una posición muy clara, lo ha manifestado varias veces aquí al interior del programa y lo hizo públicamente respecto a la inconveniencia de que Jorge Pizarro asumiera como presidente de la ADC, pese a haber sido elegido por los efectos justamente que eso podía generar en el partido, Eduardo. Sí, pero yo quiero reiterar de que esto no significa
animadversión mía en contra de Jorge Pizarro, ni ningún juicio que no procede, por lo demás, de eventuales responsabilidades penales. Era un juicio político. A mí me parecía evidente, algo que transversalmente durante este año y medio no ha sido evidente. Yo creo que aquí gran parte de la dirigencia política del país, de todos los sectores, creyó que esto era algo momentáneo y que iba a salir rápidamente de la agenda y que no iba a afectar. Mi impresión es que esto va a tener consecuencias mayores, empezando por un aumento muy brutal de la abstención en las próximas elecciones, dado el otro crimen cívico cometido transversalmente, que fue el voto voluntario, del cual nadie hoy día se hace cargo tampoco, pese a que los efectos dañinos ya lo estamos viendo. A mí me parecía que Jorge iba a quedar, no solo él, puesto en el ojo del huracán, más allá de que sus dos hijos, como acabo de reiterar, no son militantes del Partido Demócrata Cristiano, que al Partido Demócrata Cristiano hasta el día de hoy nadie le ha podido probar ni había un trascendido de ingresos de dineros ilegales a su tesorería. En circunstancias que ya sabemos que hay 2 o 3 partidos que sí tenían financiamiento institucional de estos grupos económicos. Entonces, era un juicio político, y creo que lo que ha pasado, lamentablemente, me habría encantado equivocarme, me dio más bien la razón. No fui el único, quiero decirlo. Y yo quiero destacar el papel de una carta que yo firmé, pero con un papel muy secundario, que fue generada por militantes muy jóvenes del partido y muy valerosa. Y que firmaron incluso modestos dirigentes de comunas populares, corriendo incluso el riesgo de ser maltratados porque esto no parecía simpático. Destaco a Buschmeister, destaco a Alberto Larraín, destaco a Jocelyn Espinosa, digamos, como personas que hicieron esto. Y yo creo que aquí tuvimos una discrepancia muy de fondo con gente como Ignacio Walker, por ejemplo, que creyeron que esta situación no iba a tener el dramatismo que terminó teniendo. Ahora, yo también destaco lo que destaca Ignacio, y me hago cargo de algo que señaló de alguna manera Gonzalo hace poco. Finalmente, un año después, en la primera junta que se realiza, hay una reacción que efectivamente es orgánica y parece ser unitaria, por lo menos al final, en torno a Carolina Goich, que a mí me parece que era lo razonable que asumiera la conducción del partido en este momento. Ahora, lo que sí yo quisiera es que la tarea de los próximos 6 o 7 meses no fuera solo la readecuación de la ley de partido desde el punto de vista formal, que la Democracia Cristiana de una vez por todas tome en serio un plan estratégico que redactaron hace 6 o 7 años atrás Sergio Mico, Jaime Fierro, Gutenberg Martínez, que es una carta para enfrentar los problemas que dice Julio Isamit. Yo creo que aquí no podemos seguir escondiendo la cabeza. Isamit tiene razón cuando dice que los problemas de la ADC son más graves que lo ocurrido con la última dirección, porque el sistema de partidos políticos chileno completo ha debilitado de una manera muy grande su vínculo con la ciudadanía. La Democracia Cristiana hoy día es un partido, al igual que muchos otros, que está estatalizado, dependiente de cargos públicos, muchas veces burocráticos, ni siquiera de cargos de representación popular. Ha perdido vínculo con los movimientos sociales, ha perdido fuerza cultural, no delibera. Esta Junta tuvo que enfrentar una crisis y la salida a mí me parece más que razonable, dado lo que se produjo. Pero aquí hay problemas muy de fondo. El país tiene una crisis de representación. Tan brutal como la que vivió el año 52 con el ibañismo. La Democracia Cristiana en el año 57 fue parte de la solución, porque era un partido unido, un partido que reclutaba bien, un partido con buenos cuadros, un partido que tenía mirada de largo plazo, un partido capaz de ponerse de acuerdo en sus liderazgos. Frey y Tomic eran unos gigantes políticos y sin embargo colaboraron, no entraron en juegos pequeños de protagonismos individuales. Hoy día, perdón, termino con un siguiente juicio. Hoy día, lamentablemente, la Democracia Cristiana, si no rectifica, no va a poder ser parte de la solución a esta crisis de representación. Y estamos corriendo el riesgo de los outsiders, de los populistas, de los demagogos, de los mentirosos, de los aventureros. Senador. Mire, yo no tengo una visión catastrofista ni de Chile ni de la democracia cristiana. Evidentemente que podemos compartir muchos elementos de diagnóstico. Pero yo quiero decir lo siguiente. Yo tuve el honor, el privilegio, la alegría de conducir el Partido Demócrata Cristiano durante casi 5 años. Recibimos el partido el año 2010 cuando habíamos perdido 1 millón de votos en 20 años. ¿Y qué hicimos? Detuvimos esa tendencia electoral declinante. Me explico. Hoy día somos la primera fuerza política nacional. El número de alcaldes, 73, y población gobernada por los alcaldes.
Somos la segunda fuerza política nacional, con 390 concejales, con 57 consejeros regionales, con 22 diputados, eran 19. 920.000 personas votaron por nosotros hace 2 años, con un 15% del electorado. ¿Y cuál es el pronóstico Entonces, que veamos, tiene para las veamos, elecciones que veamos se el vienen, vaso senador, medio lleno en ese sentido? y medio vacío. El pronóstico, bueno, esto es un gran esfuerzo. Aquí todos los partidos políticos estamos muy cuestionados y evidentemente tenemos que sacar fuerzas de la adversidad, que es lo que hemos hecho en esta Junta Nacional. Yo tengo mucha confianza en que lo que ocurrió este fin de semana, Eduardo, nos va a fortalecer. Yo sentí una unidad real y ya estamos en campaña para apoyar... Sí, yo sé que estamos de acuerdo. Pero ¿qué te quiero decir? Yo comparto muchos elementos de diagnóstico, pero yo también siento la responsabilidad política de actuar sobre esa realidad. Y yo siento que la democracia cristiana, con la conducción de Carolina Goich, que no es interina, no es subrogante, presidenta del partido, hasta diciembre. Hasta el 4 de diciembre, que habrá una elección democrática, ahí eligen las bases del partido, y por lo tanto yo tengo mucha fe, mucha confianza, que estamos en condiciones anímicas, espirituales, ¿no es cierto?, de enfrentar los desafíos electorales con mucha fuerza. Gonzalo Miller. Sí. Senador, estaba escuchando aquí, salió fortalecida la democracia cristiana, pero no es el único problema que enfrenta la democracia cristiana este capítulo. Digamos que además por decirlo así, fue una sorpresa. Una sorpresa que esta junta no tenía este objetivo. Gran parte de la deliberación y lo que esperaba, la expectativa estaba puesto respecto de las diferencias que hay en la reforma laboral, respecto a las diferencias que hay con el gobierno, respecto del rol del ministro del Interior. O sea, la expectativa respecto a la Junta Nacional de la ADC iba por otro lado y resulta que esto, una decisión del presidente de renunciar, ha capturado toda la atención y aparece como... Pero la tensión que se ve hacia el interior de la democracia cristiana, yo el otro día leía titulares como hay una élite, los príncipes, no sé si todavía se usará ese, pero hay una élite que no tiene que ver con la base democrática cristiana. ¿Y por qué? No tiene que ver con la república tampoco. ¿Qué hay que ver con eso? Los príncipes tienen que ver con las monarquías, no con la república. Bueno, habrá que debatirlo en la Junta Nacional de la ADC porque es parte de lo que existe. Pero resulta que hay una gran diferencia y se decía, hay un quiebre entre la base democrática cristiana, la base, y estos episodios que hay a propósito de la reforma laboral, a propósito del tema del aborto, a propósito de distintos temas de la relación con el gobierno, porque los últimos 3-4 meses Jorge Pizarro había venido tensionando bastante la relación con el gobierno. Y de alguna manera se le había visto como un pilar junto al ministro Burgos, el que había estado apoyando permanentemente al ministro Burgos, no solo como un rol, creo yo, de presidente, un rol institucional, sino también un rol personal, de cercanía, había sido el senador Jorge Pizarro. Y resulta que ahora tenemos a Carolina Goich, que tiene todo el talento, que tiene muchas capacidades, pero que se le vincula inmediatamente, y ahí lo hizo Clarisa el link hacia otra distancia. Dice, es una persona que está íntegramente alineada con la presidenta Bachelet y no necesariamente con las diferencias, matices o con las diferencias que se han planteado, que ha planteado la propia democracia cristiana. Entonces, cuando uno va mirando esta evolución o este debate que no hubo en la Junta, porque yo entiendo que razonablemente este hecho capturó toda la atención y no existió debate sobre los otros puntos, pero era un debate que está ahí y una sensación de diferencia y de cuestionamiento. Yo no había escuchado, hace tiempo que no escuchaba desde el interior de la democracia cristiana a personas que se refieran tan duramente respecto a quienes sostenían la disidencia. Se hablaba de estos 3 senadores, ¿no es cierto? Como que no son la democracia, y se repite, no son la democracia cristiana, no son la democracia cristiana. 4. Aclaremos ese punto. 4. Al tiro. Bueno, aclaremos los 3 puntos al tiro. O sea, primero, mira, Gonzalo, esto de los príncipes, que fue un titular de un diario no sé qué año. Bueno, se dejó de hablar de los príncipes ¿cuándo? Cuando el año 2010 nosotros fuimos electos y reelectos por las bases del partido. 23.000 militantes me eligieron presidente del partido con una directiva. Además, esto de los Walker y los príncipes, no hay nada más plebeyo que los Walker, porque he tratado de descubrir algún ascendiente en la realeza, no he encontrado nada. Ningún inmigrante se venía porque nada, inmigrantes, ingleses del siglo XIX que llegaron a Chile, a Copiapó. Bueno, y ahí estamos. Entonces, bueno. Segundo, la tensión entre la democracia cristiana y el gobierno. Yo quiero decirlo con mucha claridad. La democracia cristiana es un partido de gobierno y es un partido de la nueva mayoría, pero somos la democracia cristiana. O sea, nadie se puede sentir atacado o cuestionado porque la democracia cristiana coloca un punto de vista, porque defendemos nuestra identidad. Pero Gonzalo, yo quiero responderte. No, cuestiones de lealtad. Bueno, se nos puede haber acusado algunas deslealtades. ¿Qué deslealtades? Mira, yo fui presidente del partido el primer año en el gobierno de la presidenta Bachelet. Nunca faltó un solo voto de un parlamentario demócrata cristiano en ningún proyecto de ley. Y me encargué personalmente de que así fuera.
Distinto es que todos contribuimos a mejorar, perfeccionar, modificar proyectos de ley mal planteados, improvisación, desprolijidad, el trabajo mal hecho. Lo quiero decir aquí cándidamente, porque la verdad pero ¿qué tan es que no distante podemos puede ser ser ese complacientes. punto de vista de ciertos sectores de la ADC con lo que son los lineamientos del gobierno? Porque algunos dicen que usted a veces, senador, parece más de oposición que miembro de la nueva Deme un mayoría. ejemplo. En términos de los cuestionamientos a la reforma educacional, a la reforma partamos tributaria. Le respondo al tiro. Reforma educacional. Yo soy presidente de la Comisión de Educación del Senado. Llevo 6 años ahí. Sacamos el proyecto de inclusión con todos nuestros votos. Ahora, que ese proyecto inicialmente era un desastre, que proponía comprar toda la infraestructura privada por parte del Estado por 5.200 millones de dólares. Eso lo enterramos en 3 meses. Y terminamos el 30 de enero del año pasado, hace un año, aprobando un buen proyecto de inclusión. Carrera docente. Conseguimos hasta el apoyo de la oposición. Fue un proyecto muy transversal. Estamos avanzando en gratuidad. Ahora yo planteé claro lo de reforma laboral. ¿Qué parlamentario demócrata cristiano ha votado en contra de la reforma No, laboral? estoy preguntando cuestionamientos en términos de los puntos quizás más le respondo al tiro. difíciles. Le respondo al tiro. Un solo punto, que no está en el programa. Transformar la negociación colectiva de voluntaria en obligatoria con los sindicatos interempresas, en que la bancada de senadores, 4 de 6, la mayoría, votamos en contra para ir a mixta. ¿Por qué? Porque era una mala solución para las micro y pequeñas empresas, a las cuales usted no puede aplicarle los mismos estándares laborales que a las grandes empresas. Y ya tenemos el acuerdo por escrito. Hace 3 semanas lo suscribimos, que va a ser voluntaria la negociación colectiva para las micro y pequeñas empresas. O sea, toda empresa que tiene menos de 50 trabajadores va a negociar colectivamente con sindicato interempresa en forma voluntaria. ¿Usted no considera que en algunos momentos le han dificultado el avance de los proyectos o las reformas claves del gobierno? Todo lo contrario. Hemos contribuido a mejorar, perfeccionar, viabilizar todos los proyectos de ley, la reforma tributaria. Pero si yo era presidente del partido, ahora, 3 proyectos en un año. 3 proyectos en un año. Logramos acuerdo con la oposición. Bueno, después, ¿cuál? La reforma tributaria, la educacional, la reforma laboral está a punto de ser despachada. ¿Dónde está la disidencia? Ahora, yo he hablado de matices el año pasado. ¿Cómo no vamos a poner un matiz si somos demócratas cristianos en algunos, por ejemplo, en la reforma laboral? ¿Qué vamos a defender nosotros? 3 cosas. Fortalecer la organización sindical y la negociación colectiva. Sí, señor, para eso existe la democracia cristiana. Segundo, libre afiliación sindical. 80 años de historia de la democracia cristiana con la libre afiliación sindical. Y tercero, le decía, las pymes, que no las vamos a dejar votadas ni se las vamos a regalar a la derecha, porque hay 800.000 micro, pequeños y medianos empresarios que generan el 60-70% del empleo. Eso es la democracia cristiana como partido de gobierno y de la nueva mayoría, pero con nuestras banderas, Senador, con identidad propia. ¿Y cómo usted ve las tensiones que se han generado entre el ministro del Interior, Jorge Burgos, y la presidenta Michelle Bachelet, en el caso del viaje a la Araucanía, o en otros temas de gobierno, como por ejemplo sus declaraciones respecto al proyecto de despenalización del aborto en 3 causales? A ver, hay mucho mito en ese tema. Jorge Burgos Varela no sería ministro del Interior si no contara hasta el día de hoy con el apoyo de la presidenta Bachelet, y ha sido un gran ministro. ¿Y eso va a continuar siendo así? Espero que sí, porque además tiene un apoyo muy transversal. Representa muy bien a la democracia cristiana. ¿Y por qué ella lo se ha eligió. generado esa tensión? ¿Cómo? ¿Por qué Es se que, genera mire, esa tensión? Cada vez que uno coloca, perdón que insista, un matiz, ¿cómo la persona de Jorge Burgos no va a poder dar su opinión sobre la causal de violación en materia de interrupción del embarazo? Por Dios. No genera confusión. El gobierno fue durísimo respecto de eso. O sea, Bueno, se le atacó no desde, sé, no desde otro punto, desde la propia No sé si moneda. el fue gobierno, no, rectificado. partidos políticos. No, el hubo vocero del alguna gobierno lo crítica. rectificó con dureza. Pero mire, aquí no somos autómatas. Aquí somos personas y estos temas como el aborto, la interrupción del embarazo, son temas de la conciencia de las personas. Aquí no hay órdenes de gobierno ni de partido. Sí, pero es un proyecto clave del gobierno. Bueno, sí, porque evidentemente que plantear el programa dudas respecto a uno de las causales no le parece complicado. Tiene todo el derecho a decir que él, Jorge Burgos, como persona, tiene dudas respecto de la causal sobre violación. Por Dios. Pero sí, evidentemente estos temas hay que respetar siempre, en estos temas sobre todo, la conciencia de las personas. Y créame, todos los parlamentarios, los 29 demócratas cristianos, ya votaron 22 diputados, ahora venimos los 7 senadores, vamos a votar en conciencia este tema, sin ninguna orden, ni del gobierno, ni del partido, ni del obispo, ni del cura. ¿Y se hace fracasar el avance de ese proyecto, senador? Pero si ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿por qué cree usted que se va a rechazar en el Senado? ¿Por qué no? Pero yo le estoy diciendo que yo creo que se va a aprobar en el Senado. ¿Usted anunció que iba a votar a favor de las 3 Yo, causales? no, yo dije, yo tengo... No sé, quizá el titular está equivocado. Pero no, no estaba equivocado. Que usted iba a aprobar las 3 Gonzalo, causales. ¿te puedo decir lo que dije? Sí.
Primero, que yo tengo una disposición favorable frente a este proyecto, que es un proyecto sobre 3 causales. Segundo, que el voto lo voy a decidir en el momento mismo de emitirlo por una razón, Gonzalo, porque quiero escuchar hasta el último argumento, en un afán de persuadir, pero también de ser persuadido. Pero yo tengo una disposición favorable frente a este proyecto. ¿Todos los senadores tienen esa misma disposición? No creo, porque no somos un rebaño, ni un regimiento, Hay otros que ni un sí, grupo de entonces. autómatas. Entonces hay otros que No, sí. Por eso lo que usted no, está a ver, diciendo que no todos tienen la misma apertura. Toda la para- derecha votó en contra, toda la izquierda votó a favor, y en los demócratas cristianos hubo una diversidad que se reflejó en la votación. ¿Cuál es el problema? Tratándose de un tema tan sensible que atañe a la conciencia de las personas como es la interrupción del embarazo. ¿Y usted dice que el gobierno va a tener los votos entonces? Yo creo que sí. Clarisa Hardy. A ver, yo creo que lo que se está viviendo, y lo hemos planteado en algunos otros programas, en la estructura de una coalición mayor de la que existió antes, de la concertación a la nueva mayoría, cada vez que uno amplía más las coaliciones, el procesar las diferencias, las divergencias, lo van a vivir ustedes en el Chile Vamos, que cada día suma nuevos movimientos y grupos. No, estoy hablando como coalición. La vida en Estoy coalición. hablando de las coaliciones porque, entre otras cosas, lo que le quería preguntar al senador es cuánta hay responsabilidad del gobierno y cuál es la otra forma, digamos, la responsabilidad que le cabe a una coalición, que es distinto. Yo iba a eso. Es evidente que cuanto más diversas son las coaliciones, y afortunadamente había una cultura al interior ya de la concertación, de cómo procesar estas diferencias, algo que ha pasado, pareciera, cuando uno lo ve en las discusiones de fondo que se han dado en las distintas reformas, es cuáles son los ejes que hacen sí o sí comprometer al conjunto de los partidos de una coalición y cuáles son los grados de libertad para aquellas otras materias que caben en las posibles diferencias entre partidos. Yo creo que las coaliciones no son regimientos que actúan de manera unánime en todo, sí tienen un cuerpo común, un gran proyecto común, en el que sí o sí deben embarcarse y admitir adentro divergencias. ¿Por qué razón? Porque en estas materias particularmente, en estas como los temas valóricos. Los temas, bueno, son O todos llamados valóricos. El todos. salario ético del Pero que así no se vamos les a hablar denomina. son temas valóricos. Sin duda. Pero aquellos que tienen que ver con la sexualidad, que son aquellas cosas que recién han aparecido, la unión, el pacto de unión civil o La el, dignidad de las personas. es decir, todos estos elementos sin duda admiten objeciones mayores de conciencia, más individuales, que acuerdos grandes. Entre otras cosas, porque eso recorre transversalmente no a una coalición, sino al conjunto del sistema de partidos. Por las 3 causales del aborto está mucha gente más liberal del ámbito de la derecha. Por lo tanto, en esas materias creo que las posibilidades de divergencia son más admisibles que en aquellas otras que hacen no a los valores, a las creencias, sino que hacen a los intereses. La reforma laboral no es un tema valórico solamente, es un tema de defensa de derechos e intereses en relación a otros, en el desequilibrio que existe de poder entre la empresa y los trabajadores. Sin duda hay intereses que se están jugando. No es un problema solo de fe, de creencias. Hay elementos objetivos que muestran cuán desiguales son las relaciones al interior de la empresa entre el dueño de la empresa y los trabajadores. Lo es en la reforma tributaria. Es decir, se toca, por Dios que se tocan intereses, se le está diciendo al 1% de la población te voy a sacar mucho más plata para que... No solo el 1%, Clarice. Te voy a sacar mucho más al 1%. Te voy a sacar mucho más al 1%, etcétera. Hay materias en que hay intereses de por medio y ahí sí tiene que haber. Como yo creo que la debilidad que ha tenido la nueva mayoría, sobre todo porque vamos a enfrentar un próximo periodo. En este gobierno ya sabemos que no se van a culminar todas las reformas. La situación económica hace que haya que dilatar algunos de los compromisos. Se va a jugar en un próximo gobierno de centroizquierda el poder profundizar lo iniciado en este. Es cómo se hace para construir una coalición en que se diriman las diferencias, se asuman los compromisos en lo central y se permitan las divergencias en aquello en que va a ser necesario mantener identidades. Veo 3 preguntas, todas muy buenas. Quiero responder como en una sola idea.
Yo creo, Clarisa, que la respuesta es unidad en la diversidad. La concertación siempre fue diversa. Si no fue fácil armar la concertación, cuando pasamos del no, ¿no es cierto?, al gobierno. Éramos 17 partidos, ¿eh? Terminamos siendo 4. ¿Y cuál fue el valor de la concertación, entre otras cosas? Saber procesar políticamente las diferencias, no eliminar las diferencias, ¿no es cierto?, porque tenemos una rica diversidad que es un capital nuestro. Bueno, segundo, la nueva mayoría tiene una característica, a diferencia de la concertación. Y yo soy socio fundador de la nueva mayoría. Soy el primer presidente en 80 años de la historia de la democracia cristiana en firmar un acuerdo de gobierno con el Partido Comunista. Casi un caso único en el mundo. Y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque a grandes desafíos hay que ampliar la base política para llevar a cabo esas reformas que hemos comprometido con la ciudadanía. ¿Qué es la nueva mayoría? La definimos los 7 presidentes de partido el año pasado. Un acuerdo político programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Eso es, entonces, pasar de un acuerdo programático a una coalición política que va más allá de un gobierno, ¿no es cierto?, supone ciertas definiciones políticas más sustantivas, y esa es una discusión que vamos a tener, yo creo, después de la elección municipal. Pero reitero, nosotros estamos comprometidos con este gobierno, que es nuestro gobierno, somos parte de la nueva mayoría, pero siempre tenemos que velar para que no se diluya nuestra identidad demócrata cristiana, porque así logramos que esto sea, como decía Clarisa, de centro-izquierda y no de izquierda. Porque aquí se ha anunciado un giro a la izquierda, aquí se habló de retroexcavadoras, de máquinas pesadas, puras malas noticias para el país. ¿Ah? Obra gruesa. No, a mí me gusta el lenguaje. La retórica dominó sobre lo que era la realidad. Pero frases Clarisa, desafortunadas que tenían poco que no ver hay que darse realmente con lo que gustitos en la estábamos política. haciendo. Sí, tienes razón. No hay que darse gustitos en la política. Uno tiene que tender a lograr un grado de tolerancia, de saber coexistir y convivir, que permita recoger la diversidad que existe en la nueva mayoría y que existió en la concertación. Nos vamos a quedar, senador, con esa frase de la obra gruesa, porque justamente ha sido una frase que ha sido pronunciada por la propia presidenta Michelle Bachelet, por el ministro de Hacienda, y que podría marcar, ¿no?, esta segunda parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos a revisar una nota al respecto y seguimos conversando aquí en Estado Nacional. El gobierno explica sus reformas. La tributaria, por ejemplo, orientada a reinvertir recursos en la formación de capital humano a través de la educacional. ¿No creen ustedes, como les decía, que hubiera sido mucho más fácil y rentable políticamente haber usado los recursos de la reforma tributaria para aumentar, ¿cierto?, el salario de la mayoría de las familias de Chile? En el ciclo de los commodities, varios gobiernos hicieron eso. Por tanto, nosotros... ¿Parto de nuevo? Y algunos quisieran, por cierto, partir de nuevo. Pero el camino ya está siendo recorrido y el segundo tiempo del gobierno parte sobre reformas en curso. Así, en términos de reformas, como lo ha dicho la Presidenta, la obra gruesa de este gobierno está terminada. Ahí entonces, dese un minuto, para que en semana que parte con extenso cónclave de la nueva mayoría en Palacio. Fue una extensa reunión, empezó relativamente a la hora, a las 15:15 y está hasta más de las 9:30 de la noche. Vea usted de qué forma la DC atraviesa llamativamente la pauta del segundo tiempo. Las diferencias entre el Partido Comunista y la democracia cristiana y la reforma laboral fueron abordadas. Planteamos nuestro punto de vista y el Partido Comunista fue muy claro en señalar de que ellos tienen un compromiso con el gobierno. La democracia cristiana, bueno, tiene sus propios voceros, tiene torneos muy importantes en los próximos días que ellos también tienen que ir resolviendo sus cosas. Y eso se hace con normalidad, no se hace en un exabrupto. Por un lado, palabras de eximio senador PPD sobre el aborto. Se quiere imponer esta visión de que lo que hay detrás de esto es una persona sujeta a derechos que se está matando, y no. Ahí lo que hay es una fusión de ADN y de proteínas. Desencadenan dura respuesta de Soledad Alvear y otros DC. No nacido como ser digno y sujeto de derechos humanos. A mí no se me ocurriría sacar una carta contra Soledad Alvear por lo que piensa. Y ellos firmaron una carta contra mí por lo que yo pienso, o sea, es la Inquisición. Mientras, y aunque el trabajo se hace didáctico... Quiero decir que fue una reunión muy productiva, de buen trabajo en equipo. Fue muy importante que el ministro, con poca gráfica, pero de manera muy pedagógica, fue muy claro
en señalar cuáles son las restricciones actuales que enfrenta la economía internacional y que a nosotros nos afecta de manera importante. Y aunque el Ejecutivo se apresura en anunciar hasta 22 medidas para impulsar la productividad, son medidas que, si bien se demoran en tener frutos, el solo hecho que existe la expectativa de, por ejemplo, que va a ser fácil o más fácil exportar servicios, hace que la gente se movilice hoy. cierto desencanto por informe de política monetaria que pone a la baja proyección de crecimiento. Desenfunda juicio de icónico DC con algún tinte crítico al proceso reformista. Con un país que con las reformas, seamos claros, ha creado ciertas incertidumbres, que ya ha pasado el tiempo de la reforma, que ya estamos en proceso de varias de ellas, ya poder despacharlas, tomar las decisiones como para que el país retome la inversión. El problema no son las reformas. Lo que sucede es que este proceso de transformación ha coincidido con una crisis del sistema político. Semana perfecta como para distraerse un poco y cambiar de aire, parece haber pensado la presidenta, que en medio de la vorágine partió, pero vaya qué ironía, a las lejanas tierras de Washington. De Washington, D.C. Bien, parte de la discusión del debate que se vivió esta semana, Julio Samit ya tiene una pregunta, entiendo, para Senahua. Sí, senador, yo en la primera parte del programa planteaba que el problema de la crisis de la democracia cristiana no es solamente hoy día la renuncia a Pizarro, un tema más de fondo, que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con esta subordinación de repente que uno ve a la izquierda, pero también como con su falta de penetración social. Ustedes reconocían eso recién. Hoy día la mayoría de las federaciones de estudiantes están controladas por sectores de extrema izquierda, la CUT, el Colegio de Profesores por el Partido Comunista. Ustedes en los últimos 18 años, 4 veces han ido candidatos y 3 veces han sido de izquierda y la vez que fue un demócrata cristiano perdió. El año 90, el presidente de la República era DC, el presidente de la FEUC era DC, el presidente de la FECH era DC, el presidente de la CUT, el presidente del Colegio de Profesores era DC. Por tanto, hay una crisis más profunda de lo que pasa con la democracia cristiana. Y yo lo he escuchado varias veces, senador, decir, para esto nace la DC, esta es la identidad de la DC, pero como que nunca queda muy claro cuáles son esas ideas o para qué es lo que nace la DC. Usted dice, yo voy a cuidar las pymes, antes había dicho voy a cuidar los colegios particulares, etcétera. Y en la discusión de aborto me parece que eso es muy claro, porque usted ha dicho yo quiero persuadir y ser persuadido, tengo una disposición favorable. La democracia cristiana era de los pocos partidos que podía estar orgulloso de defender los derechos humanos siempre, a veces más a la derecha, otras veces más a la izquierda, pero defendía los derechos humanos siempre. Y hoy día eso lo han perdido con el apoyo al aborto. Usted dice que va a votar, va a saber su voto en el momento en que vota. Pero, senador, esta es una discusión que lleva 50 años en el mundo, llevamos 2 años discutiéndolo full en Chile y usted todavía no tiene su posición sobre el aborto. Entonces, usted dice, la DC no puede salir a vitrinear, no puede salir a externalizar su candidato presidencial. Entonces uno se puede preguntar, ¿candidato presidencial para qué? Porque de repente uno ve sus cartas al director, sus columnas y uno dice, este es un auto que va derecho, pero que introspectivamente dobla a la izquierda. Entonces al final uno revisa las votaciones y usted siempre ha votado con todos los proyectos de izquierda y ha apoyado todos los proyectos de izquierda. Entonces cuando habla de la identidad de la democracia cristiana, cuando habla de que quiere persuadir y ser persuadido, ¿qué quiere persuadir? ¿Con qué tema quiere persuadir a alguien? Entonces yo creo que la democracia cristiana, senador, es uno de los partidos más importantes de Chile, la mayor tradición histórica, cultural. ¿Cómo ve usted hoy día la crisis política que vive la DC? ¿Y para qué llevar candidato presidencial propio? ¿Con qué idea? ¿Qué batalla es la que usted quiere dar? ¿Qué es lo que distingue a la democracia cristiana del resto? Hartas preguntas ahí. Primero, Julio, el domicilio político de la democracia cristiana siempre ha estado en la centroizquierda. Desde el Frente Popular, Frei Montalva fue ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos, hasta la nueva mayoría, pasando por la Alianza Democrática, la Concertación. Segundo, el primer libro sobre auge y caída de la democracia cristiana es del año 76, hace 40 años. Michael Ya Frey. repitiéndose mucho tiempo. Ya. Claro, y Tomich fue tercero el año 70, y después elegimos, ¿no es cierto?, a Elwin y Frey. La política, ¿no es cierto?, tiene esta característica. Tercero, yo siempre me acuerdo, Eduardo, de Narciso Urureta, sobre este tema de, llamémoslo, la ambigüedad de la democracia cristiana, que está en el trasfondo de la pregunta de Julio. Narciso Urureta en los años 80 siempre nos decía, mire, esta historia la vengo escuchando 50 años. O sea, para la izquierda somos la nueva cara de la derecha y para la derecha somos la otra cara de la izquierda. Entonces, la democracia cristiana, ¿no es cierto?, tiene un cierto posicionamiento que puede producir una percepción de una cierta ambigüedad, pero yo no lo veo así. La democracia cristiana tiene 80 años de historia, de un entronque con la mayoría social y política, con un partido de inspiración humanista y cristiana, pero no clerical y no confesional. Por lo tanto, no andamos, perdón la expresión, apoyerados, ¿no es cierto?, porque tenemos nuestro poder de decisión, lo que la propia Iglesia llama la justa autonomía de la política.
el Concilio Vaticano II, nada menos. Y por lo tanto, bueno, lo que tú dices, que resume muy bien lo que mucha gente piensa de nosotros, ¿no? Pero la historia se ha encargado de demostrar que el Partido Demócrata Cristiano tiene una columna vertebral, un entronque con la historia, que permanece, más allá, ¿no es cierto?, de que uno pudieran verlo como zigzagueando de allá para acá. Siempre hemos estado en el espacio político de la centroizquierda y yo me siento cómodo ahí. Ahora, lo que yo digo es que en ese espacio, ¿cómo? Salvo la Unidad Popular, la Confederación Democrática en marzo del 73, que fue un acuerdo electoral, ¿no es cierto?, producto de la situación que estábamos viviendo, tiene razón. Pero seamos francos, en el resto de la historia, a ver, nosotros rompimos con el Partido Conservador, sí, éramos la juventud del Partido Conservador. De hecho, mi abuelo era el presidente del partido en ese momento. Y los jóvenes, Elwin, Frey, Leighton, Tomic, Palma, Garretón, se separaron de este Partido Conservador, que era un gran partido. Era un partido católico, confesional. Por eso rompimos, para abrazar la doctrina social de la Iglesia. Por eso yo me siento como alentado por esta última encíclica social del Papa Francisco, alabado seas, el cuidado de la casa común, la ecología humana, es un manifiesto de este cambio de civilización que estamos viviendo. Senador, usted dice que adhieren a la doctrina social de la Iglesia, solo para entender el punto, porque de repente yo estoy totalmente de acuerdo que no hay que estar en la falda de los curas y eso me parece extraordinario, pero usted cita la doctrina social de la Iglesia, celebra la encíclica de la casa común, pero la doctrina social de la Iglesia en todo momento y lugar dice se opone al aborto. Pero, Julio, entonces usted apoya la doctrina en una cosa y no en la otra. En todas, porque te voy a responder de la siguiente manera. Entonces va a votar en contra. Te voy a decir, te lo dije, pero te lo voy a reiterar. Si este proyecto fuera sobre legalización del aborto, yo voto en contra. Déjame terminar. Si este proyecto déjame terminar. legalización, no estaría regulando la cuestión de conciencia. Pero puedo terminar. Sí, pero por fondo. Explique el fondo de la posición. Reitero, si este proyecto fuera sobre legalización del aborto, el aborto libre o sin más o como quiera, yo voto en contra. Creo que todos los demócratas cristianos. Este es un proyecto un poco más complejo que eso. Porque no es solo el estatuto del embrión o el feto, que siempre es muy importante, es la situación dramática, trágica de mujeres que han sido violadas, ultrajadas, ¿no es cierto?, que se ha atentado contra su libertad sexual, física, psicológica, ¿no es cierto?, o que corre riesgo su propia vida. Perdónenme, lean la declaración de la Conferencia Episcopal hace un mes, pasó desapercibida. No es aborto, dice, el caso de interrupción del embarazo cuando hay riesgo para la vida de la madre. No es aborto desde el punto de vista penal. Pero entonces, bueno, Julio, estamos de acuerdo en uno de los tres casos. Bueno, pero te estoy diciendo. Pero siempre los detalles. Entonces, nosotros tenemos una postura que trata de conciliar el estatuto del feto, el embrión, que por cierto yo no creo que sea un conjunto de ADN y no sé qué, que dice el senador Girardi. O sea, lo es, pero lo somos no, todos. Es una vida humana en proceso de gestación que merece protección constitucional, pero junto con eso hay que ponerse del lado también de mujeres. Les recomiendo el artículo emocionante de Pilar Gutiérrez, consejera nacional de la Democracia Cristiana, en El Mostrador hace 2 días. Léanlo, porque hay testimonios en todos los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de, obviamente, lograr que este proyecto conlleve un acompañamiento a mujeres que viven solas, botadas, esa situación, sin acompañamiento, con un criterio restrictivo, porque no queremos que se nos pase gato por liebre, por así decirlo, y esa es la complejidad ética de este análisis. Sí, quiero volver a lo que veíamos en la nota respecto a esta frase de la obra gruesa. ¿Usted está de acuerdo con aquello? ¿Se terminó ya la hora de las grandes reformas o de hacer cambios estructurales respecto a distintos temas? Aquí hay 2 afirmaciones. La presidenta Bachelet, y esto es una democracia presidencial, que nos dice, mire, la obra gruesa está hecha. Segunda afirmación. ¿Y qué pasa en ese sentido, perdón, con el proceso constituyente? Es que eso es lo que quiero aclarar. Que la obra gruesa en sus pilares fundamentales, reforma tributaria, ¿no es cierto?, educacional, esté hecha, yo la interpreto no como que de aquí para adelante viene un proceso de administración o mera administración, ¿no es cierto? Estamos en un proceso constituyente de participación ciudadana, en fin, sabiendo que la nueva constitución quedó para el próximo gobierno. Eso es parte del itinerario. Vamos a aprobar el tema laboral porque ya tenemos un acuerdo por escrito, ¿no es cierto?, con el gobierno, con los ministros. Entonces, evidentemente que el gobierno continúa. Viene la agenda corta antidelincuencia, que es muy importante. Entonces, hay una serie de iniciativas, de medidas, ¿no es cierto? La ingeniería de detalle, ¿no? Porque en los detalles está la excelencia, que son el segundo tiempo del gobierno. Yo en ese sentido tiendo a compartir, ¿no es cierto?, las palabras de una presidenta que son segurizantes, porque el tema del país hoy día es el crecimiento económico. Estamos entrando un tercer año, un bajo crecimiento que va a ser menos de 2%, ¿no? La inflación está entre 4 y 5. ¿Y eso golpea los... ¿Tiene responsabilidad el desarrollo de las reformas? 2 tercios de eso es externo.
precio del cobre, China, cualquier economista serio en Chile va a interpretar eso que partió en la segunda mitad del gobierno del presidente Piñera, principalmente con factores externos, pero hay también un factor interno. Ha habido demasiados ruidos, ha habido temas mal planteados, se produjo una cierta alienación de la clase media, particular subvencionada, que yo siempre, por supuesto, he defendido, y creo que el proyecto final de inclusión, Julio, que si lo lees bien, trae mucha seguridad a los colegios particulares subvencionados. Yo los tengo citados este otro miércoles. ¿Esa cuota, senador, que usted menciona de incertidumbre o que generó ruido, es responsabilidad del gobierno? Por supuesto que sí. ¿Se podría haber evitado? Por supuesto, la improvisación, la desprolijidad, ¿no es cierto?, el darse gusto, la retroexcavadora, la lógica refundacional que se instaló en algún momento, ha sido perniciosa. Por eso me gustó el cónclave, veíamos ahí, yo no sé por qué este lenguaje eclesiástico del cónclave, pero bueno, estuvimos 6 horas y media el lunes. Me gustó mucho el discurso de la presidenta, el discurso de los ministros. Fue segurizante, fue equilibrado, fue ponderado, fue realista, sin renunciar a nada. Pero evidentemente que para el segundo tiempo tenemos otros ritmos, ¿no es cierto?, y una ingeniería de detalle en que tenemos que concluir una obra gruesa, ¿no es cierto?, que está de alguna manera hecha, pero que queda, por supuesto, mucho por hacer. Clarisa Hardy y Eduardo Zafirio tienen ahí comentarios. Sí, yo creo que ameritaría una discusión esto de provida. Fíjate que son mucho más sabios hasta los norteamericanos que hablan de pro-choice, que es la discusión. Debate, claro. No, digo porque yo que estoy no solo por las 3 causales del aborto, yo creo en el aborto libre, en lo personal, y creo además que estoy del lado de la vida. Así que yo entraría en una discusión en otro momento porque no es la ocasión acá. Pero para dejarlo establecido, acá no es una discusión entre los que queremos matar o los que quieren dar vida. Aquí están hablando de cosas mucho más de fondo y en serio. Me siento muy violentada porque uno se pone en una posición en como si uno estuviera del lado de la maldad. Es más violento que la ley de aborto, que los niños no nazcan. Pero hay algo, Ignacio, que es muy de fondo en la discusión que acabas de instalar cuando tú dices 2/3 partes por factores externos en el problema de la ralentización económica, que es la que le está dando los marcos de restricción a las reformas en el país, y 1/3 sería por las incertidumbres. Yo creo que te saltaste algo muy importante. Sin duda las incertidumbres pueden generar algunos ruidos, pero el problema más grave es que no hay ninguna reforma estructural que esté enfrentando las trabas internas para el propio crecimiento y desarrollo del país. Es decir, un país que vive sin diversificación productiva, con productividad muy... Nadie ha dicho eso. Una cosa es una agenda urgente de reactivación y de incentivo a la inversión para enfrentar las turbulencias que vienen de afuera. Lo otro es cuáles son las reformas que sí están pendientes. Y que tienen que ver con una estrategia de desarrollo, y eso sí que es un tema interno. Eso no lo abordó el presidente Piñera. El presidente Piñera se montó en el buen ciclo económico internacional y la reactivación que logró. Y por lo tanto este es un pendiente que tenemos para adelante. Yo comparto 100% lo que dice Clarisa, es decir, vivimos una década del super ciclo de los commodities, ¿no es cierto?, que el precio del cobre superó los $4, cosa que no habíamos visto, ¿no es cierto?, en décadas o nunca, yo creo. Entonces, evidentemente que este es un momento de sinceramiento. El tema de la innovación, el tema de la productividad, el tema de la competitividad, el tema de la diversificación de nuestra estructura productiva. Bueno, lo que está haciendo Corfo desde el punto de vista mediano o largo plazo, hay, ¿no es cierto?, una conciencia, yo creo, muy importante, no solo los expertos, ojalá a nivel político, de que efectivamente tenemos que avanzar una estrategia de desarrollo que tienda a la diversificación, ¿no es cierto?, una economía de servicios, senador, en este postindustrial. contexto, ¿es el momento y le parece adecuado el poner en el debate la discusión sobre un salario ético mínimo de 400.000 pesos, como lo hizo el obispo Goy? Siempre es oportuno hablar del salario ético. Él mismo lo había puesto, ¿te acuerdas?, hace algunos años. Hace 9 años con Ahora, los yo no sé si 250.000. ponerle cifra. Quiero decir otra cosa. El salario mínimo. Pero en términos de cifras es importante. Yo lo comparto el concepto. La cifra es más discutible, porque quiero decir lo siguiente. El salario mínimo, que está en 250.000 pesos, nunca ha sido el salario justo o el salario ético. No es el rol del salario mínimo, que es el único salario que fija por ley, ¿no es cierto?, porque el resto de los sueldos los fijan, ¿no es cierto?, las condiciones de mercado. Pero plantearnos un sueldo ético siempre es oportuno, siempre es pertinente.
Eduardo, muy breve, que ya nos vamos. Dos preguntas muy breves. La primera, yo entiendo que tú eres partidario de una candidatura de C a primera vuelta. Yo también. Quisiera conocer tus razones. Sí. Esa es la primera pregunta. La segunda, tú tienes razón de que la Junta Demócrata Cristiana ayer resuelve un problema razonablemente, se genera un espíritu unitario y como me ha señalado latamente Caco Latorre a través del WhatsApp, este es un elemento muy positivo, quiere que lo destaque, lo hago, digamos, para que Caco se tranquilice. Que alcance a contestar. Pero Eduardo, más allá... Eduardo, que tenemos que irnos. Senador. Las tareas, digamos, de esta mesa. A ver, Primero lo de la candidatura presidencial. La democracia cristiana ya decidió ayer levantar una opción presidencial. ¿No es cierto? Primera cuestión. Dentro del conglomerado de centro-izquierda. Dentro de la centro-izquierda, dice. No habla de nueva mayoría. Ya. ¿Eso significa no ir a una primera vuelta directo? Momento. No se puede descartar una primaria, pero yo tiendo a pensar que los partidos de la propia nueva mayoría debiéramos concordar en buena, medirnos en primera vuelta y apoyar a quien resulte ganador o ganadora de la primera vuelta. Perdón, senador, pero para ser bien clara, ¿no se descarta en el Consejo Nacional de la ADC llevar un candidato directo a primera vuelta? No, no se descarta nada porque los mecanismos, procedimientos, cronogramas los vamos a discutir después de la elección municipal con los amigos de la nueva mayoría. ¿Y usted sigue con la intención de ser ese candidato? Bueno, yo cuando dejé la presidencia del partido, y lo quiero reiterar, dije, si el partido así lo estima, yo estoy disponible para un desafío presidencial. Y hoy día estoy más disponible que nunca porque me siento alentado por esta Junta Nacional de la que hemos salido unidos, fortalecidos, y convocar al país a las tareas del futuro, encuentro que es apasionante y ya hablaremos de esas tareas. Bien, senador Walker, nos vamos, sí, nos tenemos que ir a una pausa y estamos de regreso. ¿Tú qué necesitas para estar? Le agradecemos al senador Ignacio Walker por habernos acompañado, a cada uno de nuestros panelistas y por supuesto, como siempre, a ustedes en sus casas. Quédense con nosotros, ya viene 24 horas al día con Patricia Venegas. Que estén muy bien, buenas tardes.